Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, como Universidad de Piura, agradecerles la presencia, darles la bienvenida. Estamos muy complacidos de que estén aquí, de que Agrobanco haya pensado en nosotros para acogerlos, para acoger este evento, que es un espacio extraordinario para seguir pensando el futuro. A nombre del rector y del director general del PAT, muy bienvenidos. Lo otro, me gustaría hacer el baile que se hizo ayer, pero no soy muy bueno, entonces vamos a imaginarnos que estamos en un paquín de uva a esa temperatura climatizada para tener un buen rendimiento y productividad, ¿vale? Entonces, quería empezar con 3 ideas motivadoras. Muy bien, ayer fue un día muy enriquecedor. Surgieron muchas ideas, conceptos, palabras que nos sonaban a música, ¿no? Que nos deleitaban y nos hacían crecer y pensar en ideas de negocio, de desarrollo. Pero me quedo con una, que es confianza. Una palabra que ayer se dijo varias veces de manera un poco tímida, pero en las experiencias que nos fueron presentando y que agradecemos mucho, creo que una de las cosas elementales es la generación de confianza para que esta inclusión financiera, inclusión económica, social, cultural se dé. Entonces, confianza es la primera palabra motivadora que quiero usar hoy. La segunda idea es este cuadro, esta gráfica que nos encanta ver. Son el crecimiento de las agroexportaciones en el Perú del 2004 al 2016. Es una gráfica que nos llena de orgullos, que nos hace pensar en que este crecimiento de la agricultura hace posible un desarrollo en este sector por muchos años en un no muy buen estado, donde vemos la agricultura no tradicional mucho más grande que la agricultura tradicional, los productos de exportación. Quizás en el futuro ya las no tradicionales pasarán a ser tradicionales porque nos va tan bien, generan tanto trabajo y bienestar en las regiones que nos hace, como digo, llenar de orgullo. Y en esto, si bien hay un esfuerzo impresionante de empresas que han apostado por el Perú, de extranjeras y peruanas que han apostado por el país, en inversiones increíblemente grandes para una agricultura de primer mundo, que es lo que se ve en algunos sitios, también hay pequeños y medianos productores, ¿no? En el café, en el cacao, en el banano, en el mango, donde tenemos muchos pequeños productores que aportan con su producto a este logro. Y esto no sería posible si no habría confianza. La pregunta es, ¿cuánto más podemos crecer? ¿Cuánto más esta agricultura, esta agroexportación puede contribuir a generar un desarrollo real en nuestro país y en nuestro sector agrario? Segunda idea motivadora. Y la tercera, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si queremos cambiar algunas cosas, si queremos cambiar este sistema que ha excluido grupos sociales de un bienestar económico, pues hay que hacer las cosas de manera distinta. Y ahí hay que ser locos en el otro sentido, ¿no? Locos por innovar, locos por cambiar. Y en el mundo financiero, que hoy nos reúne, también hay que ser un poco locos de vez en cuando, ¿no? Entonces, con esas 3 ideas motivadoras, quiero rápidamente presentarles de lo que voy a hablar ahora. Recordar los principios de sostenibilidad en la agricultura, ver cómo los agronegocios pueden y están generando inclusión económica y social, y cómo podemos generar modelos de financiamiento innovadores, y algunas conclusiones muy breves. Primero, hay que hacer la plana, ¿no? Es decir, hay que recordar esos conceptos elementales, así como la mamá que siempre nos dice, hijo, no dejes de comer, ¿no? Hijo, ven temprano a casa. Pues esas recomendaciones elementales que siempre nos dan, hay que recordarlas. Y el primer concepto que hay que recordar siempre, de vez en cuando, repasarlo, repensarlo, es el de desarrollo sostenible, ¿no? ¿En qué hemos ido pensando en estos últimos 30, 40 años que vamos trabajando este concepto? ¿En qué vamos pensando para lograr ese desarrollo sostenible que nos obliga
a tener un medio ambiente estable, que nos obliga a lograr el bienestar social y que nos obliga a un crecimiento económico, porque hay poblaciones que requieren alcanzar un nivel de vida mejor. Es un reto bastante difícil el que nos hemos planteado, que además es muy diverso, porque no es lo mismo pensar desarrollo sostenible en un país como Perú, en un país como Estados Unidos o un país como Vietnam. Cada país tiene sus propios retos, cada región tiene sus propios retos, y ayer hablaban de manera muy interesante de este desarrollo territorial, ¿no? O sea, cuando hablamos de desarrollo sostenible en Piura, cuando hablamos de desarrollo sostenible en Cusco, en Lima, ¿estamos hablando de lo mismo? Entonces hay que recordar que la sostenibilidad es un gran objetivo para el bienestar de estos grupos sociales y nuestro, ¿no? Entonces, bajo este esquema, y evidentemente un entorno tecnológico y de gobernanza, la FAO plantea unos principios de sostenibilidad que son de alguna manera los que nos deben ir marcando la pauta también para lograr esa inclusión financiera de la que hemos estado hablando todo el día de ayer. Primero, eficacia. Hay que ser cada vez más eficaces en el uso del recurso. Y para nosotros en Piura, de donde vengo, el tema del agua es fundamental, donde cada gota de agua debe generar algún tipo de beneficio porque es costosa y porque es escasa. Bueno, porque es escasa y es costosa. El tema de intensificar, ordenar nuestro territorio para conservar también los recursos naturales que son la despensa del futuro, reducir la pobreza, ¿no? No podemos hablar de una agricultura sostenible si aún hay grupos sociales que se mantienen en un estado de pobreza y generan en algún momento conflicto social, ¿no? No podemos esperar que el medio rural deje de levantar la voz de vez en cuando si es que el bienestar no está llegando a esas regiones. Desarrollar modelos sólidos y estables, ¿no? Modelos de negocio, modelos de organización, modelos de financiamiento sólidos y estables que permitan que este bienestar pues dé para más. Y por último, esquemas de gobernanza donde el Estado y los stakeholders, los actores, los productores, la sociedad civil organizada, las universidades, confluyamos en buscar objetivos para el bienestar común. Entonces esos son los 5 principios que la FAO establece para la sostenibilidad, que también deben ser un faro que ilumine todos estos proyectos de inclusión financiera. El segundo punto, los agronegocios y la inclusión económica y social, ¿no? Esto es más o menos como es una cadena productiva agroalimentaria, agroindustrial, ¿no? Que podemos verla desde un pequeño productor que tiene insumos, recibe insumos, produce y comercializa, pero también podemos ver toda una cadena donde el pequeño productor es parte, pero tenemos una empresa que se abastece de la producción agrícola, tenemos una industria que procesa, tenemos un mayorista en el extranjero que importa nuestros productos, etcétera. Las cadenas agroalimentarias, agroindustriales, pueden ser más simples o más complejas, pero lo importante es que generan valor, ¿no? Y se genera valor en cada una de sus etapas. Y bueno, retomando un poco lo que decíamos ayer, la pregunta es ¿cuánto estos agronegocios, estas cadenas agroalimentarias van generando inclusión económica y social? Pero ayer Carlos Ginocchio un poco nos movió el piso y nos decía, ahora es mejor hablar de integración. Entonces ahí ya hice el cambio y tenemos un enfoque quizás distinto, porque las palabras importan, ¿verdad? Las palabras son importantes. Voy a hacer un paréntesis. En el tema de familia, por ejemplo, y la relación familia-empresa, hace años se hablaba del conflicto familia-empresa. Después se empezó a hablar de conciliación familia-empresa. Al tiempo, integración familia-empresa. Y hoy estamos hablando de armonía familia-empresa. Las palabras importan, ¿no? Nos dan una visión distinta de cómo son las cosas. Pues acá es lo mismo. Si antes hablábamos de inclusión porque hay un grupo que excluye y otro grupo que está excluido y por lo tanto hay que incluirlo, es bueno y hay muchos libros y muchos papers escritos sobre el tema, pero podemos empezar a cambiar el término y hablar de integración.
Porque así, de la misma manera, cuando hablamos de cadenas en agronegocios, hablamos de integración en la cadena. Porque una cadena integrada genera más valor. Y por eso acuñamos el término. Y en la cadena, pues, existen muchos mecanismos de financiamiento. Y eso es algo que hay que mirar, ¿no? Evidentemente, un banco como el Agrobanco va pensando en su público objetivo, que son los micro, medianos, pero no hay que dejar de ver el bosque, ¿no? Perdón, hay que ver el bosque y no solo hay que ver las ramas. En el bosque los mecanismos de financiamiento son múltiples, ¿no? Tenemos el que te vende insumos agroquímicos, fertilizantes, te financia de alguna manera, hay mecanismos de financiamiento ahí. El que compra un producto puede darte un adelanto, hay un mecanismo de financiamiento ahí. El intermediario que te da un adelanto y luego te paga el contado cuando recibe el producto, hay un financiamiento ahí. Las industrias que hacen lo mismo. Entonces el financiamiento se da de distinta manera, sea formal, sea no formal. El importador que también, estando tu container en el puerto, te da un 50%, luego cuando ya llega al destino te da el otro 50%. Hay mecanismos de financiamiento a los que hay que estar atentos para luego promover esa innovación que es necesaria, porque si no seguiremos haciendo lo mismo. Y eso es importante, la idea que quería transmitir. Hay que ver todo el bosque y a partir de ahí ver cómo se genera valor en toda la cadena, ¿no? Donde los pequeños productores evidentemente son parte. Entonces, visto esto, visto los agronegocios y cómo van generando valor, esto se quedó por ahí, quería mostrar algunos modelos innovadores, le puse, ¿no? Pero quizás algunos de ustedes han trabajado eso hace mucho tiempo. Hay modelos innovadores un poco para vender, ¿no? Es una palabra que vende, que anima. Entonces quería presentar algunos modelos innovadores, algunos modelos de financiamiento interesantes, algunos de ellos simples, básicos, pero que generan valor en algunas cadenas. Este es un proyecto en el que tuve la suerte, bueno, estos son proyectos en los que tuve la suerte de participar, y están los fondos rotatorios. No sé si algunos de ustedes seguro han trabajado este mecanismo básico de financiamiento rural, que son los fondos rotatorios. Y esto lo hicimos en el sur de Colombia, en el Huila, como parte de un proyecto red en el que hay que reducir deforestación. Por lo tanto hay que también facilitar, hay que darle medios a los productores para que dejen de deforestar y sean más eficientes en su propia cadena. Y lo que hicimos fue, la entidad cooperante, el Fondo Francés para el Ambiente, aportó un monto, los propios productores organizados aportaron otro monto, se constituyó un fondo rotatorio autogestionado, más o menos 60 millones de pesos, unos $30.000, y a partir de ahí ellos, de manera organizada, fueron gestionando créditos con un límite de 5 millones, más o menos $2.500, por 6 meses, con tasas de 3%, 2%, máximo a 6 meses, y se generó un fondo que teníamos como objetivo 3 y luego teníamos 6, porque la gente se dio cuenta que les permitía financiar su campaña. Esto era con cafeteros, productores de granadilla, y se les daba una asistencia contable para que puedan hacer sus declaraciones, y en 2 años se habían financiado 1.2 veces cada agricultor, es decir, ya se habían financiado más de una vez a varios. La morosidad era del 3%, y estaban todos satisfechos. Lógicamente el control era social, ¿no? Estaba pues el presidente de la asociación que iba por la vereda, y si alguien no cumplía, ahí había un tema sobre una presión social, ¿no? Y entonces la gente cumplía y la morosidad era así de baja. Microcréditos rurales a partir de fondos rotatorios, y así con fondos rotatorios hay muchas experiencias interesantes que permiten financiar lugares a bajo costo donde a veces las entidades microfinancieras no llegan. Otro modelo interesante, por ejemplo, esto fue un trabajo con la tara, que es una vaina que produce taninos para la industria de cueros y farmacéutica. Tenemos productores organizados, una entidad financiera que financia la compra de insumos, financiaba la asistencia técnica, los productores hacían lo suyo, lo que sabían hacer, producir calidad, entregaban el producto a la empresa exportadora
y la empresa exportadora pagaba al productor, que cumplía con su compromiso. O la empresa exportadora pagaba a la entidad financiera el monto de la inversión en insumos y asistencia técnica y los intereses, y el productor recibía su utilidad, ¿no? Mecanismos sencillos donde, más que la entidad financiera, juegan un poco un rol interesante. Otro modelo, un poquito más complejo, y esto con el sector forestal, ¿no? Yo soy ingeniero forestal, ¿no? Y ahí hay que aprovechar el espacio para hacer un reclamo, ¿no? Un reclamo con todo el respeto, pero ¿a quién está financiando el sector forestal? Levanten la mano los que tienen en su cartera más de un 20% de colocaciones en el sector forestal. Ya, 10%. 5% de su cartera en el sector forestal. Es que nadie está... Bueno, uno, qué bien, gracias. Gracias, usted está construyendo país. Sobre todo en regiones donde tenemos poblaciones que están excluidas, ¿no? La Amazonía, comunidades nativas. En la zona andina, donde tenemos comunidades campesinas, que son esas poblaciones excluidas, y donde el negocio forestal es una verdadera alternativa. Y este es un mecanismo de financiamiento, evidentemente, aún no con entidades financieras, que se trabajó a partir de un proyecto, con ayuda de la cooperación europea, donde tenemos una comunidad nativa que tiene 19.000 hectáreas. A ver, ¿quién de ustedes tiene 19.000 hectáreas? ¿No? Tienen 19.000 hectáreas de bosque primario, con chihuahuaco, tornillo, maderas de valor interesante en el mercado. Y no tienen posta médica, su colegio no tenía paredes, había tasas de desnutrición infantil. ¿Cómo es posible? ¿No es eso una injusticia social? Y tienen un bosque de 19.000 hectáreas. Pues, ¿qué hicimos? Se les ayudó a certificarse. Al costado de la comunidad había una concesión de 180.000 hectáreas certificada forestalmente. La comunidad, una vez que está certificada, recibe a la empresa forestal que opera su bosque, saca la madera. La comunidad no tiene efectivo y tampoco le da un crédito. ¿Cómo paga la empresa operadora? Con madera, porque ese es su activo, ¿no? Te entrego madera, me das un poco de madera, negociamos. Además hay que enseñar a la comunidad a negociar la madera, porque normalmente vienen y te bajan todo tu volumen y te pagan mal. La comunidad recibía 30.000 soles anuales por la madera, más o menos. 30.000 soles. Claro, los madereros son muy astutos, ¿no? Está rajado, menos. Está roto, no. O sea, bajaba el volumen, ¿no? Entonces, se les enseñó a ubicar, estaban certificados, la empresa forestal invirtió, se sacó la madera, se pagó con producto, y la comunidad vendió su madera certificada a otra empresa forestal que comercializa madera certificada. ¿Cuánto recibieron? Más o menos, el primer año, $250.000. Claro, ya se nos genera otro problema, ¿no? Una comunidad de 35 familias que recibe 30.000 soles al año, ahora recibió $250.000. Claro, primero, oye, guarda un poco porque el otro año ya no te vamos a financiar la operación. Hay que enseñar a gestionar ese dinero. El tema de educación financiera que ayer salió. Sí, todo esto va de la mano con todos esos conceptos que hemos ido viendo ayer, pero la vida de la comunidad cambió, ¿no? Y estos modelos, claro, ¿quién se atreve a ir y a invertir en operar un bosque? Hay confianza, ¿no? Si no hay confianza, esto no funciona. Y los negocios forestales están ahí, ¿no? Ahí en Piura, y lo conversaba hace un momento, me quedan 49 segundos. Ahí en Piura hay 7.500 hectáreas de uva y nos vamos por las 10.000, ¿no? Entonces, claro, vamos por los viñedos, se ven muy bonitos los parrones, y yo como forestal además veo postes, ¿no? Postes de pino, bien tratados, chilenos. Todos los postes de las 7.500 hectáreas que ya están plantadas vienen de Chile. La pregunta es, ¿quién está sembrando pinos en la Sierra de Piura, más cerca, para reponer esos postes que han venido desde Chile? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está financiando esto? A ver, levanten la mano. Ahí es donde el negocio forestal, y disculpen que sea un poco ácido, ¿no? Pero como forestal tengo que vender mi disciplina ahora, ¿no? Hay que aprovechar el espacio.
Pero veamos que el sector forestal es importante y hay que pensar en mecanismos de financiamiento innovadores para entrar en un sector que sí es de más alto capital, que sí es de más largo plazo, pero hay que pensar en ello. Y el último modelo que quería presentarles es el de en el banano, donde la empresa exportadora invierte en la certificación orgánica, en la certificación Fair Trade, es propietaria de la certificación, los productores venden su producto, se van organizando y van presentando el producto de buena calidad. La empresa exportadora tiene sus empaques, las organizaciones se van organizando, la empresa exportadora transfiere el empaque a las asociaciones productoras, va marchando bien, la empresa exportadora transfiere la certificación a los productores, ahora tienes asociaciones certificadas de productores con su propio packing, colocando containers a precio FOB en el puerto, para la empresa exportadora importadora, que es la misma empresa. Entonces, aquí la empresa también puede ser un mecanismo puede desarrollar mecanismos de inclusión financiera. Lógicamente es interesante ver que aquí ha habido cooperación, pero todos sabemos que la cooperación internacional se está yendo. ¿Quién va a cubrir ese espacio? ¿Quién está cubriendo ese espacio para financiar modelos económicos que aún no tienen financiamiento formal? Bueno, es un poco el resumen de este mecanismo y voy llegando a las conclusiones. Y aquí quiero citar a Benedicto XVI, que dice: sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente, esta confianza ha fallado, y esta pérdida de confianza es algo realmente grave. Si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre las personas como agentes económicos, que utilizan el contrato como norma para sus relaciones y la satisfacción de las necesidades. Confianza y a partir de la confianza construir. Y ahí voy a las conclusiones. Uno, la generación de confianza es esencial para la integración financiera en los agronegocios. Si no hay confianza, si no trabajamos este tema muy humano de la generación de confianza, se nos hará difícil desarrollar modelos, mecanismos de integración financiera. Los sistemas de agronegocios generan valor en toda su cadena y el financiamiento en sus distintos componentes y etapas debe contribuir a esa generación de valor, ¿no? Financiamiento que quita valor no es buen financiamiento, y eso hay que monitorearlo permanentemente. La integración financiera no solo es tarea del Estado, y es un poco lo que quería. Ayer hemos visto ejemplos de varias organizaciones públicas no gubernamentales, pero aquí la empresa también se puede incluir, puede formar parte del mecanismo de inclusión financiera y de todos estos procesos. Por eso hoy la universidad abre las puertas, porque la academia también debe participar y nos interesa estar en esto, y el Estado y la sociedad civil, etc. Y finalmente, la integración financiera no puede basarse necesariamente en modelos tradicionales. Hay que innovar, ¿no? Hay que innovar en nuestros esquemas de financiamiento, hay que analizar estos mecanismos y ver cómo podemos hacer mejor el financiamiento para que el desarrollo, el bienestar realmente llegue a estas poblaciones que de alguna manera u otra están excluidas de lo que queremos lograr, ¿no? Y con eso termino. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero que estén pasando muy bien en nuestra casa.